Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este Congreso Seguridad Expo 2024. Y haciendo un poco de historia, esta es la 8ª edición de esta feria y congreso que se ha consolidado como el evento más importante en seguridad en nuestro país. Más de 150 marcas expositoras presentando productos, servicios de vanguardia en áreas como ciberseguridad, armas no letales, sistemas de vigilancia y control de acceso, entre otras soluciones claves para la prevención del delito y la gestión. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidas a este Congreso Internacional, La Seguridad en el siglo XXI. ¿Cómo abordamos el desafío hoy? Esa es la interrogante. Temas destacados: control de fronteras, el crimen organizado, la inteligencia, la gestión de emergencias y crisis. Tenemos que destacar paneles y exposiciones con la participación de más de 20 expertos de la industria. Cuando hablamos de Seguridad Expo 2024, queremos destacar, por ejemplo, la invitación de Hikvision, que está muy presente con nosotros, la organización de FISA GL Events, la coorganización de Carabineros de Chile, también destacar al auspiciador social Entel Digital, al partner estratégico SoSafe, y por supuesto también destacar a los patrocinadores que ustedes pueden ver en pantalla. Y junto a los patrocinadores, a los media partners y también a la radio oficial, que es la radio Bio Bio. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar esta reunión y por supuesto con el primer panel de esta jornada damos inicio a este Congreso de Seguridad Expo. El primer panel del día se titula Cruzando Fronteras, experiencias en control y gestión fronteriza. Vamos a dejar con ustedes en primer lugar en este escenario al Teniente Coronel Eric Ventur, jefe de fronteras de Carabineros de Chile, quien nos va a acompañar con una introducción a este panel. Teniente Coronel. Primero que todo, muy buenos días, muchas gracias y agradecido la invitación para estar acá en este panel tan importante. Nosotros, como Carabineros de Chile, vamos a tocar el tema súper importante que es la relación con el control migratorio de la frontera del país. Para ello voy a hacer un preámbulo de lo que es Carabineros de Chile, donde nuestra Constitución de la República establece nuestras funciones y dentro de las cuales se enmarca el control de la frontera del territorio nacional, el resguardo de la seguridad interior de la República. Para ello, Carabineros tiene destinados 138 cuarteles fronterizos a lo largo de toda la línea del límite político internacional, que es conocido como el EPI, que nos divide con Argentina, con Perú y con Bolivia, de los cuales 106 cuarteles son permanentes, y 32 de ellos son temporales, que son conocidos como avanzadas, y los cuales están destinados más que nada al control migratorio y de seguridad en las veranadas. En los intereses del país está la frontera. ¿Por qué? Porque es nuestra barrera natural que evita el ingreso de mercaderías y de delitos transnacionales. Los servicios policiales de Carabineros se dividen en dos grandes escenarios, que son servicios ordinarios y servicios extraordinarios. En los ordinarios tenemos los patrullajes de soberanía, las entrevistas con policías vecinas que llevan a la policía, a nuestra Gendarmería Argentina. Tenemos la labor subsidiaria que realizamos en algunos lugares donde no llega la Policía de Investigaciones o no tiene un cuartel físico establecido, donde no tiene también infraestructura SAC ni aduana. Nosotros por delegación realizamos las labores de migraciones, de control fitosanitario y a su vez control de mercancías que ingresan al país. Como servicios extraordinarios tenemos el rescate de personas que son extraviadas en montaña y tenemos un nuevo escenario que es el servicio conjunto con personal de ejército, que lo abordaré un poco más adelante. En cuanto a los antecedentes generales, el escenario
o la criticidad que existe en este minuto de la frontera se centra en la macrozona norte, con el control migratorio, con el ingreso o alto flujo de ingreso irregular de migrantes, que no hacen un ingreso a través de los pasos fronterizos establecidos, sino que lo hacen por pasos no habilitados y lugares aledaños a los poblados donde existen los complejos. En ese escenario nos encontramos tanto en la región de Arica, Parinacota, de Tarapacá y Antofagasta, un poco menos en Atacama y un poco menos en Coquimbo. Tenemos que destacar que existen ahí 2.800 kilómetros de frontera, un poco más, lo cual es un terreno bastante extenso de cubrir, por lo cual existe un despliegue importante de recursos humanos, tanto de carabineros como de personal militar. El altiplano chileno es un lugar o un escenario súper complejo que nos entrega un vasto posibilidades de ingreso al territorio. Tenemos sin duda altas montañas, pero también tenemos bastantes planicies. Como el nombre lo dice, altiplano, existen muchos lugares de acceso, tanto de infantería como vehiculares. Y ahí es donde se centran nuestros servicios policiales para evitar el ingreso ilegal de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas y el ingreso y salida de contrabando de especies y vehículos. En cuanto a la estadística, este año tenemos 16.317 ilegales identificados y que han sido conducidos ante la PDI para el control migratorio. Más o menos llevamos una media similar al año 2023, con fluctuaciones mes a mes, pero más o menos en estadística estamos algo similar, donde el fuerte es del país de Venezuela, con más del 56%. Aquí podemos ver en el gráfico cómo ha sido la variación mensual del ingreso de migrantes, donde en los meses de verano se notó un alto flujo o ingreso de personas asociado netamente al clima. Tenemos que ver que el altiplano chileno tiene una temperatura muy variable que llega a fluctuar hasta 30 bajo cero, por lo cual en determinadas temporalidades del año el migrante que ingresa de infantería se ve expuesto a condiciones geográficas y climáticas bastante agrestes, por lo cual hay algunos meses y variaciones donde se dan un incremento y modificaciones, pero si pueden ver los gráficos son bastante constantes, con algunos altibajos. Hace algunas semanas tuvimos un incremento de 700 personas, pero retomamos la media que bordea entre los 350 y 400. ¿Qué desafíos institucionales aparecen con esta materia? Que es un tema país, un tema complejo, pero un tema que hay que tratar. Tecnología y modernización en el control de fronteras. Para ello, nosotros como institución hemos estado trabajando durante los últimos 2 años en proyectos de inversión importantes, donde se están adquiriendo nuevas tecnologías para la detección, porque como ya nombré, existen más de 2.800 kilómetros a cubrir solamente en la macrozona norte, lo cual si lo llevamos a un recurso humano necesitaríamos una cantidad de carabineros importante y la gran demanda hoy día del país es de carabineros. La seguridad necesita más carabineros y por ende nosotros tenemos que ver las opciones que nos da el medio, que nos da el mercado para poder suplir ese déficit de recursos humanos. Y para ello aparece la implementación de nuevas tecnologías, el estudio de otras fronteras en otros países, porque aquí nosotros nos abrimos al mercado mundial, estamos analizando cómo operan muchas policías a nivel mundial y para ello hemos rescatado varias ideas y las hemos hecho propias para traerlas al país, y una de ellas es las que ustedes quizás han visto en algunas comunicaciones, que se denomina muralla digital, que conlleva varias etapas, donde no voy a entrar en un detalle específico para no dar a conocer y después estropear los procesos licitatorios, pero se centra en la detección y la posterior reconducción de esta persona identificada asociada tanto a la migrancia como también a la comisión de ilícitos transnacionales. ¿Qué pasa con esto? Que incrementamos el radio de cobertura de los carabineros en muchos kilómetros. Un equipo de detección manual no cubría más de 2 a 3 kilómetros. Un equipo moderno, con lo que se quiere implementar, va a cubrir entre 15 a 18 kilómetros. Entonces nos multiplicamos por 6.
Esto nos permite un radio de cobertura importante, un radio de cobertura mejor y una mejor detección y posteriormente conducción y la reconducción que tiene que realizar Policía de Investigaciones de acuerdo a lo que permita cada país vecino. En el control migratorio existe también una modificación tecnológica que estamos trabajando en una nueva plataforma para la detección y el ingreso y registro del migrante, porque antes se hacía todo manual, entonces era muy lento, muy ralentizado, se perdían muchas horas hombres en 10 personas que fueran a hacer un ingreso ilegal, se perdía mucho tiempo en los traslados, en toda la identificación, y ahora se están trabajando en nuevas plataformas que tenemos un próximo lanzamiento en un mes, esperamos, y que tendría que conversar con Policía de Investigaciones en cuanto a su plataforma de registro biométrico que ya está en marcha, en Colchane sobre todo, que permite eso, que a través de cierta app o tecnología podamos hacer el registro en el lugar donde se detecta esta persona, conocer su identidad, saber si existe algún tema pendiente con ellos, si existe algún tema asociado a expulsión o lo que conlleve. Y esto nos permite una entrega más pronta, más rápida a Policía de Investigaciones, que es la autoridad contralora. Aquí quiero dejar en claro, y me faltó esa parte, que según la Ley de Migraciones, la autoridad contralora es PDI, Policía de Investigaciones. Son ellos los que inician los procesos administrativos a través de gobierno para determinar si es que hay que aplicar la expulsión de un migrante o inicia su proceso de regularización de visa de acuerdo a los parámetros de cada persona. Después, en las fronteras con Bolivia y Perú, que son los puntos más críticos que tenemos, nosotros como institución hemos trabajado en varias mesas de trabajo con ambos países, donde asociamos a los diferentes tipos de ilícitos que encontramos y hemos hecho servicios en conjunto. ¿Qué nos permiten los servicios en conjunto? Nos permite una detección bilateral de cualquier tipo de ilícito, porque aquí están operando bandas internacionales dedicadas al narcotráfico, dedicadas al tráfico de migrantes, dedicadas al ingreso y salida de productos que son contrabandeados, lo que genera un incremento importante en el desmedro de los ingresos de los países tanto de Chile como sus vecinos, por el pago de impuestos, también por la seguridad de las personas. No sabemos qué producto es el que ingresa. Puede venir rotulado con cualquier tipo de marca, pero no sabemos si este es legal o ilegal. Entonces el riesgo que se asocia a la comunidad es importante. De hecho, aquí hemos detectado con SAC, que trabajamos también en conjunto, que han llegado huevos a Santiago. Ustedes dirán, un huevo es una tontera, sí, pero ese huevo puede traer salmonela, puede traer cualquier otra afección que puede dejar un trastorno importante en el ecosistema chileno. Chile tiene una barrera natural que es nuestra cordillera de los Andes, lo que nos permite estar ajenos a bastantes afecciones sanitarias. Y el control migratorio es súper importante en ello y mantenerlo. Por eso trabajamos conjuntamente con SAC en diferentes mesas de trabajo, donde vemos y estudiamos los nuevos casos de ingresos de productos y vemos formas de ocultamiento, y de esta forma podemos ayudar en el control y fiscalización que se hace en toda la frontera, tanto en el complejo fronterizo, donde opera PDI, SAC y aduana, como fuera de ello, donde entramos nosotros en los controles de ruta. En el control fronterizo en la Patagonia, que aquí está nuestro vecino de Argentina, también tenemos lo mismo, tenemos agregados policiales en ambos países, donde constantemente estamos haciendo reuniones y mesas de trabajo que nos hacen un intercambio de ideas y de conocimientos. Trabajamos a nivel nacional e internacional en cuanto al rescate de información, entregamos antecedentes asociados a las bandas que operan, los cambios de modo operandi, porque aquí el delito siempre es una meba que cuando uno la taponea en un sector, buscan las alternativas para poder migrar a otros sectores. Hemos detectado ya ingresos ilegales en las zonas de Pajaritos, que es Osorno, donde ya con los controles y fiscalizaciones de la macrozona norte hemos visto que está evolucionando hacia el sur, en menor cuantía, sin duda, pero hay una evolución y hay que ponerle una atención, y por lo cual estamos trabajando ya con Gendarmería Argentina para ver cómo son los ingresos a Argentina de este tema, por qué parte del sector norte o qué canales están utilizando los migrantes, porque ellos no llegan de un día para otro a un sector. Existen canales desde Venezuela, desde Colombia, desde Brasil, atraviesan Perú, atraviesan Bolivia, atraviesan los diferentes países de acuerdo a la nacionalidad que venga.
Después, en la cooperación internacional, ya lo he nombrado ahí, hemos trabajado con policías de España, Francia, Italia, y ahora obtenemos algunos antecedentes de Alemania en cuanto a las técnicas que están haciendo ellos para el control migratorio. ¿Qué tecnologías aplican? Hemos analizado cómo lo hacen en sus fronteras, porque las fronteras son transversales, son similares en todos los países. Podemos tener diferentes tipos de geografía, cordillera, mar, pero el concepto general o el concepto céntrico de esto es igual en todas partes. Ahora me voy a detener en el último punto, que es súper importante. En la actualidad existe una macrozona norte determinada donde, a través del decreto 78 del Ministerio del Interior del año 2023 y sus respectivas prórrogas hasta la fecha, establece las zonas de áreas fronterizas y determina o delimita determinadas regiones y le entrega el mando a un general de ejército, en este caso, quien es el que tiene el comando central y el control de la labor del control migratorio fuera de los complejos fronterizos. ¿Por qué hablo fuera? Porque él está centrado a la labor de mitigación, de detección y control y evitar que entre el migrante en forma irregular. Para ello existe un protocolo de coordinación interinstitucionales, donde trabajan Carabineros, PDI, Ministerio Público y todo aquel actor que tenga que ver relacionado a esto. ¿Y por qué digo actores? Porque no solamente somos Carabineros o PDI los encargados del control migratorio, existen muchas más funciones. Cuando hay un delito tiene que investigarlo el Ministerio Público. Cuando hay crímenes asociados a menores de edad, aparecen los juzgados de familia, que tienen mucho que decir y actúan muy directamente, sobre todo en el sector de Colchane, donde tenemos mucho ingreso de migrantes que vienen con niños menores de edad y que son víctimas muchas veces de vulneración de derechos. Encontramos niños que no vienen con sus familias, niños que vienen en condiciones deplorables, y ahí entra a trabajar el Tribunal de Familia con determinadas acciones y misiones. Y para ello, como lo nombré, este decreto 78 entrega determinadas acciones y funciones y obligaciones al personal militar para que trabaje con nosotros. Para esta acción existen reuniones semanales y mensuales donde se analizan los tipos de ilícitos, se analizan los puntos críticos, las brechas que existen en cada región, las variaciones, se aplican tecnologías de esto, se están trabajando en inversiones en conjunto porque tanto personal militar como nosotros generamos proyectos de inversión, pero no servirían de nada si no conversasen entre sí. Entonces tenemos mesas técnicas de trabajo donde, de acuerdo a la tecnología que implemente Carabineros, la tecnología que implemente Ejército tiene que ser similar. No igual, pero sí permitir que los servidores conversen. Si, un ejemplo, tenemos una cámara de detección, que esta información sea traspasada tanto a Carabineros como a PDI y a su vez a Ejército, o viceversa. Esto que permite que al detectar un punto crítico podamos actuar de la mejor prontitud posible y poder llegar a la detección y a la detención y posterior conducción o reconducción según sea el caso. A la fecha hemos tenido un incremento importante en la detección y en la contención de ingresos. El objetivo de esto creo que está cumpliéndose a cabalidad en cuanto a los parámetros establecidos a la fecha. Sin duda, ustedes me van a decir, usted dijo que tenían las mismas cifras anteriores al año 2023, entonces no se está cumpliendo. Sin duda, pero se está cumpliendo en cuanto a que estamos evitando que ingresen las personas sin ser detectadas, que es el primer punto. El segundo punto es qué hacemos con ellos, y ese ya entran otros actores a dar la respuesta, pero nosotros dentro de nuestra misión y función, que es evitar el ingreso de una persona ilegal que llegue a una zona urbana sin ser detectado por alguna institución, tanto militar o policial, se está cumpliendo. Sin duda queda mucho por mejorar, quedan muchas inversiones que desarrollar, tenemos muchos proyectos en curso, pero todo esto va de la mano del trabajo que se está realizando. Creo que a la fecha existe un detalle importante entre la interacción entre las instituciones, lo cual nos ha permitido, como digo, mitigar los ingresos ilegales. Paralelamente a esto, hemos tenido un incremento importante en la detención de contrabandistas.
Y cuando digo detención de contrabandistas no hablo de una organización criminal específica, sino en el macro, donde existen zonas en el norte que eran conocidas como tierra de nadie. Y esas zonas en este minuto están siendo operadas fuertemente por los servicios en conjunto de Carabineros y Ejército a través de nuestra unidad especializada. Existe un trabajo muy profundo realizado este año donde se analiza a través de nuestro departamento de análisis criminal y de los estadistas cuáles son los flujos que tenemos, los lugares, las fuentes abiertas y cerradas que entregan mucha información. Quizás ustedes por ahí vieron los reportajes en televisión donde hablaban los famosos chuteros. Es un tema no menor, pero la tecnología que se está adquiriendo se centra en ello, se centra en detectar a grandes distancias. Tenemos una compra ahí para un avión vigía que ya está en curso, el cual nos entrega una cobertura importante de muchos kilómetros y de mucha prontitud. Porque aquí el centro de todo esto es poder tener detección. Si no detectamos dónde están los flujos, dónde está el incremento de delitos, no sabemos dónde poder distribuir los recursos. Los recursos en todos lados son escasos, en todas las instituciones están al debe con ello. Y cuando digo al debe es porque tenemos una realidad, no tenemos una capacidad de cobertura del 100% de lo que quisiéramos, pero como no tenemos eso, tenemos que suplir este tema con tecnología, con inteligencia, con análisis y conocimiento. Y eso es lo que se está desarrollando. Hoy en día, gracias a los análisis de los diferentes actores, como digo, técnicos especializados, tanto el CEP, tanto el C9, tanto la OCAR, nos entregan información diaria de dónde se están variando los flujos y a dónde pueden apuntar las personas dedicadas a la comisión del delito. Y en estos delitos me centro en los delitos transnacionales, que ya los nombré, como el tráfico de droga, la trata de blancas, el contrabando de especies y el tráfico de migrantes. Creo que en general ese es el escenario que encontramos hoy en día, sobre todo en la macrozona norte, pero nunca tenemos que desvirtuar el resto del país, por lo cual nosotros también nos abocamos a la zona centro y a la zona sur, y en especial la Patagonia, que también nos entrega alguna vulnerabilidad en cuanto al territorio, que también es extenso. Existen muchas similitudes en territorio entre la Patagonia y el altiplano, en cuanto al símil de geografía, no así el clima ni el vecino país. Obviamente la Patagonia está mucho más lejano del cono sur, lo cual evita que lleguen tantos actores de ilícito, pero sí existe también algunos contrabandos específicos que han sido detectados y detenidos. Muchas gracias. Agradecemos esta introducción a cargo del Teniente Coronel Eric Ventur, jefe de fronteras de Carabineros de Chile. Y como lo decíamos al comenzar en torno a Seguridad Expo, vamos a compartir con ustedes este primer panel titulado Cruzando Fronteras, experiencias en control y gestión fronteriza. Quiero decirles que va a moderar este panel Felipe Arboe. Bueno, hay tantas cosas que podríamos decir de Felipe Arboe, siempre destacado parlamentario de la República de Chile, subsecretario de Carabineros, subsecretario del Interior, protagonista, por supuesto, de temas de seguridad. Y él nos va a acompañar en este panel, junto a el Teniente Coronel Eric Ventur, jefe de Fronteras de Carabineros de Chile, Diego Mendoza, secretario general ANAC, Mario Carrera, fiscal regional de Arica, Carolina Sancho, subdirectora académica de ANEP. Los invitamos al escenario y les brindamos estos aplausos para comenzar este primer panel. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecer nuevamente a Seguridad Expo esta octava versión, la posibilidad de abordar temas con mayor profundidad que lo que se puede en la contingencia. Tenemos un panel de lujo hoy día representado por quienes nos acompañan, ya los vamos a presentar a cada uno de ellos.
pero adicionalmente representan instituciones y funciones distintas que son complementarias. Desde la academia, desde el mundo gremial, desde el Ministerio Público y desde la Policía Operativa, digamos. Están hoy día representados acá, que es más bien quienes son los que están a diario, digamos, enfrentando los temas relativos a la control de fronteras. Así que bueno, quiero en primer lugar agradecer la presentación del Teniente Coronel y para efectos metodológicos vamos a hacerlo más rápido. Vamos a ir haciendo una pregunta por panelista y luego de eso cada uno va a tener un espacio de 4 minutos para poder responder la pregunta y después vamos a finalmente tener una pregunta común para todos los panelistas. Consecuencia, bueno, usted Teniente Coronel que ya partió con la presentación. Bueno, pero se me olvidó primero presentarlos a todos, perdón, ya lo ha dicho Carlos, pero Carolina Sancho, destacada investigadora y subdirectora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, don Diego Mendoza, un destacado abogado y hoy día director ejecutivo de la Asociación Nacional de Automotriz. Y tenemos al fiscal regional de la región de Arica y Parinacota, don Mario Carrera, y el Teniente Coronel, que no requiere presentación porque ya fue presentado y nos hizo su exposición. A todos, muchas gracias por participar en este panel. Primero pregunta para el Teniente Coronel. Usted nos ha señalado que evidentemente hay una topografía muy compleja en la zona. ¿Cuáles han sido los principales desafíos como institución que ha tenido Carabineros de Chile en esta nueva realidad fronteriza marcada por la inmigración irregular o la presión de inmigración irregular? Bueno, sin duda la geografía entrega un escenario bastante complejo, sobre todo en la macrozona norte, donde estamos expuestos a alturas sobre 4.000 metros, que ya es un escenario complejo. Al estar sobre 4.000 metros, no sé si alguien conoce el altiplano, pero tiene que tener la realidad y la noción de las bajas temperaturas que existen ahí. Fluctúan de 15 bajo cero hasta menos 40, dependiendo la época del año. Nos enfrentamos a tormentas de nieve, viento, arena, que son complejas. Entonces, el primer escenario es la logística que hay que cubrir, donde Carabineros ha trabajado y ha implementado la adquisición de nuevo equipamiento de montaña, que está próximo a ser entregado a su vez. Primero, para poder cubrir la necesidad básica del personal que es destinado a esos lugares y evitar una exposición a enfermedades o males agudos de montaña. Para ello también nosotros tenemos exámenes preocupacionales. Aquel carabinero que va a hacer realizar funciones en el altiplano pasa por ello. No destinamos a un personal que no cuente con las capacidades. También tenemos la especialidad de montaña frontera, donde el personal que es destinado a este lugar tiene una especialización de 1 año. No es personal al azar, él cuenta con una especialización específica. A su vez, nosotros realizamos seminarios y capacitaciones asociados al tema migratorio, al control fronterizo y sobre todo al respeto de los derechos humanos, que es un tema no menor, por lo cual constantemente se está entregando una retroalimentación referente a ello. Ahora, en cuanto a la topología y al análisis, existe un estudio de análisis criminal donde nosotros estudiamos los flujos migratorios existentes. Estudiamos los flujos migratorios. Existen organizaciones o ONG que se dedican a entregarles antecedentes a las personas por dónde hacer su control o dónde no hacer el control migratorio. ¿Y por qué digo sí y no? Porque indican, estos son los pasos fronterizos donde ustedes van a hacer el control migratorio propiamente tal, pero si no tienen sus papeles en regla, por aquí, por acá o por allá, son los lugares más fáciles donde ustedes pueden acceder al territorio. Y de hecho, dentro de sus recomendaciones, si le indican, si les ocurre una emergencia, llamen al 133 donde tengan señal y Carabineros les va a prestar ayuda. Pues bien, nosotros estudiamos eso a través de las fuentes abiertas y fuentes cerradas en los procesos investigativos y entregamos ese insumo al personal operativo para poder destinar los recursos de acuerdo a la realidad y los puntos específicos demarcados ahí. Existen rutas muy específicas, pero también van variando de acuerdo a la realidad. Yo controlo un sector X y este flujo se me va a un sector Y. Entonces voy adecuándome a eso. Y por lo mismo nosotros estamos con los procesos de compra de un nuevo equipamiento
con cámara de detección, con vehículos específicos adecuados que nos permiten una estadía en sectores muy aislados. Tenemos que pensar que la cobertura del altiplano es bastante compleja. Hay cuarteles que están a 80, 100 kilómetros uno de otro, pero esos 100 kilómetros no es como la ruta pavimentada de acá al sector urbano donde yo estoy en 40 minutos. Demoro 3, 4, 5 horas. Y en la noche es aún más complejo. Entonces, tengo que entregar algunas tecnologías que me permitan a estos carabineros apostarse un par de días en un lugar específico para hacer un control más centrado. Y eso creo que en general, Felipe. Perfecto, muchas gracias. No hubo necesidad de mostrar el tiempo, así que estamos muy bien. Bien, fiscal, don Mario Carrera. Primero agradecerle sus funciones, agradecer todo lo que hace, digamos, ahí en la región de Arica, una labor difícil. En su experiencia en la región de Arica, un punto crucial en el control fronterizo, ¿cuáles han sido los avances más significativos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas? ¿Y qué papel juega, a su entender, la cooperación internacional en estos casos? Bueno, ahí van dos preguntas, creo yo, que lo que tiene que ver primero qué se ha hecho en la región y segundo lo que dice relación con la cooperación internacional. Creo que hoy como nunca existe conciencia de algo que nosotros en la región y en particular desde el inicio de mi gestión en el 2021 veníamos reclamando con fuerza, que era reconocer que la Fiscalía, en este caso la de Arica y Parinacota, más que una Fiscalía de la región de Arica y Parinacota o de la ciudad de Arica, es una Fiscalía efectivamente de Chile en los términos más amplios de la palabra. Porque aquello que nosotros no somos capaces de detectar, aquello que nosotros junto a nuestras policías, ¿cierto?, no somos capaces de desbaratar, no son situaciones criminales que vayan a alojarse necesariamente en la región de Arica, sino que nos mantienen como una suerte de paso para llegar a los mercados que sí son más atractivos para las organizaciones, como pueden ser los de la zona central del país, ¿cierto?, o los en general del sur, o bien incluso para remitir esa droga o esas sustancias prohibidas a otros lugares del mundo a través de nuestros puertos que tienen una mejor bandera o mejor recepción, digamos, en otros mercados. Por lo tanto, creo que hoy día puedo decir que hay conciencia de ello y eso se nota. ¿Y dónde se nota? Bueno, con la entrega de recursos, porque las buenas palabras en realidad simplemente siempre quedan en eso. Donde se analiza o se puede decir que sí hay un reconocimiento a esto es en la entrega de recursos. Y la Fiscalía de Arica, cuando asumí tenía 67 funcionarios, esto es el año 2021, y hoy día contamos con 129 funcionarios, con todo lo que implica en crecimiento en cuanto a metros cuadrados de disponibilidad y también a elementos tecnológicos para que los funcionarios puedan realizar sus distintas labores. Entonces puedo decir que hoy sí la Fiscalía de Arica y en particular, digamos, desde esa época hasta ahora, ha sido fuertemente fortalecida. Y tenemos medios incluso que superan a los que tienen otras regiones, incluso de la zona central del país, en elementos tecnológicos, en oficina móvil, en vehículos blindados, que los tenemos hace 2 años, ¿cierto? Recién se están empezando a pensar en el resto del país en cuanto al Ministerio Público. Y por otra parte, en lo que se refiere a la cooperación internacional, ahí sí que estamos bastante al debe, cuando uno ve cómo funciona la cooperación internacional en otras latitudes, en Europa, por ejemplo, uno lo mira con bastante, digamos, con ganas de que eso se replicara acá. Y desgraciadamente eso no es así. Y es por distintos motivos. A veces hay temas de confianza, a veces hay temas de burocracia, a veces hay temas de distancia. Hay 1000 factores que no tienen que ver con un análisis que podamos hacer el día de hoy. Pero de qué manera empezamos a trabajar ya para avanzar derechamente en esto en los equipos conjuntos de investigación. Los equipos conjuntos de investigación, para que se entienda claramente, vienen a salvar un problema grave que tenemos hoy día en la cooperación internacional, porque cada solicitud de cooperación sin estos equipos a los cuales me refiero, tiene que ir diligencia por diligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si desde Arica, por ejemplo, necesito hacer una diligencia en Tacna, que está a 50 kilómetros, una distancia muy cercana, y ocurre en otras zonas del país, por cierto, pero me refiero a la zona norte, tengo que enviar la solicitud a Santiago, para que Santiago la envíe a Lima, para que en Lima solicite la intervención de un juez, porque el sistema nuestro y el de Perú, en este caso que cito como ejemplo, es distinto, y luego recién llega la solicitud al fiscal de Tacna para realizar la diligencia. Si esa diligencia implica otra,
tengo que hacer lo mismo, pero fíjense, primero me lo devuelve esa diligencia desde Tacna, Lima, Santiago, Arica, y ahí recién puedo complementarla o solicitar una complementación vía Santiago, Lima, Tacna. Bueno, el equipo conjunto de investigación viene a salvar eso, porque nos genera una suerte de paraguas donde pedimos esta autorización para iniciar ese equipo conjunto y luego todas las diligencias nuevas o que tengan que complementar alguna anterior se establecen bajo ese paraguas y no hay que hacer ese recorrido nuevamente. Y hoy tenemos equipos, en particular firmamos hace un mes atrás un equipo con Bolivia, que para nosotros es absolutamente relevante por todo lo que estamos hablando acá y por lo que dijo ya Carabineros en su exposición, y está funcionando adecuadamente y por lo tanto tenemos mayor información. Por ejemplo, para terminar por el tiempo que queda, un minuto, tenemos contenedores, por ejemplo, contaminados con droga, impregnada en madera, con destino a otro continente y que fueron detectados en nuestro puerto. Nosotros nos quedábamos antes muy contentos con esa fotografía, ¿cierto? Con el hallazgo, quizás 1 tonelada, media tonelada, pero el procedimiento, más allá de la detención de algún traficante menor, quedaba absolutamente ahí. Entonces, hoy lo que estamos haciendo con estos equipos de investigación conjunta es otorgarle la información a Bolivia para que Bolivia pueda analizar las actividades de lavado de dinero que estén efectuando quienes encargaban esa droga o quienes tenían la calidad, digamos, de transportista o que tenían estas empresas que era presumible que fueran propietarios de ese elemento. Y hemos tenido condenas ya en Bolivia que no hubiesen ocurrido antes si nosotros no le hubiésemos dado esa información. Entonces esa es la importancia de los equipos de investigación conjunta que nos están dando muy buenos resultados. Muchas gracias, fiscal. Sin duda un avance muy relevante. Podríamos decir que es la especie como de la permisología judicial, ¿no? Esto de ir a Santiago, Lima y compañía. Es un problema. Bien. Don Diego, ¿cómo ha impactado el tráfico ilícito de vehículos a nivel fronterizo y qué estrategias están implementando desde la industria automotriz en colaboración con las autoridades para mitigar este problema? Muchas gracias, Felipe, por tu introducción. A ver, yo voy a hablar exclusivamente, tal como indicaba Felipe, de esta arista automotriz en el tráfico ilegal a través de nuestra frontera. Voy a distinguir tu respuesta en dos partes. Primero voy a referirme al problema que tenemos en vehículos livianos y medianos, los automóviles, los SUV, particularmente camionetas, también las camionetas pick-up de trabajo, para la minería sobre todo, y luego los vehículos pesados, camiones. En livianos y medianos tenemos un problema tanto de ingreso irregular como de salida, o usar a Chile como un país pasadizo para el tráfico ilegal de estos vehículos. El ingreso, vamos a hablar de orden de magnitud. En Chile, en un mes normal, el promedio de ingreso de vehículos al parque son 30.000 a 35.000 vehículos. Eso es lo que se vende en vehículos nuevos en un mes normal en nuestro país. Este año está un poco peor, está más deprimida la cosa, estamos en un promedio de 28.000, pero 30.000 es lo normal. Al año, en años de normalidad, voy a usar como línea base el año 2019, el ingreso de estos vehículos ilegales eran 25.000 a 28.000. Eso es lo que ingresaba. Era casi un poco menos de la venta de un mes. Eso es lo que ingresaba en un año de vehículos que no debiesen ingresar a Chile. Son vehículos usados, nadie sabe la procedencia, por lo tanto contaminantes, no cumplen normas de emisión e inseguros. Son vehículos que o fueron sustraídos de manera ilegal o de frente han sido declarados robados, pérdida total, pérdida comercial, lo que sea, y circulan entre nosotros. Esta situación se descontroló en 2021. 2021, post pandemia, fue un año que deben recordar, creció mucho la venta de autos nuevos, se acabaron, creció mucho luego la venta de vehículos usados, no había ni siquiera un auto usado al que uno pudiera acceder porque todos querían un auto, y el ingreso de estos vehículos llegó a 58.000 en ese año, más que se duplicó. Obviamente algo ocurrió. El ingreso ese año fue mayoritariamente por la frontera norte, a través de Iquique puntualmente, pero también un número no menor en Coyhaique, que también son zonas con regímenes especiales de ingreso de estos vehículos. Por lo tanto, hay un problema. Este año 2023, el INE hace poco, trabajando con nosotros, detectó las cifras y ha vuelto a normalizarse. Se supone que el ingreso el año pasado fue nuevamente bajo 30.000, pero todavía es muy alto. Eso debiese ser cero y ahí hay que hacer un trabajo fronterizo. Luego, eso respecto al ingreso de vehículos ilegales a Chile. En salida tenemos otro problema que ha ido creciendo, puntualmente con Bolivia y con un país que está un poquito más atrás, que es Paraguay. Me refiero a los autos que en Paraguay llaman los chileré,
Esto significa que Chile es un país de llegada de vehículos usados que se adecúan en nuestro país, salen a través de la frontera hacia Bolivia y terminan circulando en Paraguay. La ANAC de la ANAC de Paraguay, que es CADEMA, el gremio de los distribuidores, ha determinado que este año la cosa está en 50 y 50. El 50% de las ventas en Paraguay son autos nuevos, con las normas, y el 50% son autos que vienen de Chile, con esta condición. O sea, somos tan relevantes, por así decirlo, y obviamente esto produce una disconformidad tremenda en el gobierno paraguayo, en las cámaras de comercio, en los empresarios, es competencia desleal. Tenemos un problema, que podría ser un problema de índole internacional, porque Chile no ha atendido este llamado del gobierno paraguayo. Y para terminar, en el minuto que me queda, orden de magnitud en el problema de vehículos pesados, camiones. Aquí el problema se llama camiones hechizo. Chile tiene prohibido desde el año 86 el ingreso de vehículos usados. Eso fue una norma, una ley de la República, el Estatuto Automotriz. Sepan ustedes, este dato es muy interesante, eso luego se convirtió en estándar OCDE. Tú, para ser miembro de la OCDE, no puedes tener ingreso de vehículos usados. Como regla general, Chile lo hizo muchas décadas antes de ser aceptado. No obstante, en camiones se hace un atentado contra esto y se ingresa no el camión usado completo, que estaría prohibido, sino que lo parten estas bandas delictuales en containers distintos y los arman o ensamblan en Chile de manera hechiza y les dan una nueva vía utilizando códigos BIN, códigos de patente, códigos de fabricante completamente adulterados, rejuveneciendo el camión, rejuveneciendo el motor y poniéndolo en circulación para transportistas que los ocupan, pensando que me compré un auto año 2016 y la verdad es que es 2006 el motor, un camión que contamina y que tiene un chasis que no tiene ningún nivel de integridad o seguridad. En caso de accidentes, el chasis se desintegra, lo que es tremendamente peligroso para el transportista. Y este es un problema que no se ha podido resolver a nivel judicial, se buscaba incluso la ayuda de la Corte Suprema para tener autos acordados que indiquen a los tribunales cómo detener la inscripción, porque la inscripción la hacen con apoyo de tribunales de la República que te reconocen el derecho a tener tu bien inscrito. Algo que no debe ocurrir porque es un bien que es completamente adulterado. Entonces, eso como primera parte para señalar cuál es el orden de magnitud en este problema. Muchísimas gracias, Diego. Bien impactante las cifras que nos está dando a conocer, ¿eh? Carolina, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el país en la gestión de fronteras para combatir el crimen organizado transnacional? Muchas gracias por la invitación a la organización de esta conferencia y también decir que es muy grato desde ANEPE participar en esta conversación. Pasando a responder la pregunta, quisiera señalar que hay al menos dos desafíos que son bastante importantes. El primero, desde una perspectiva del escenario geográfico que enfrentamos, es importante tener en cuenta la geografía de nuestro país, largo y angosto. Esto es relevante porque cuando nosotros pensamos en lógica de frontera, no necesitamos solo pensar en donde hoy día vemos la mayor cantidad de dificultades, que es la zona norte. Porque un fuerte énfasis en aquello, lo que puede producir, y algo de eso ya hemos visto, es el fenómeno del desplazamiento. Y es en esa línea que necesitamos una perspectiva de gestión integral de fronteras. Algo ya nos adelantaba muy bien el coronel en su exposición, en términos que, por ejemplo, estamos mirando lo que ocurre en la zona de la frontera de la Patagonia. Pero necesitamos profundizar un enfoque integrado de todo lo que es la frontera de nuestro país, y eso también implica considerar no solo la frontera terrestre, sino también la parte marítima. Teniendo siempre en cuenta que el crimen organizado tiene una capacidad de versatilidad, de mutación notable. Logramos desbaratar una manera en que se produce un ilícito y podemos preguntarnos si lo que va a cambiar es que no se hace más el ilícito o es el mismo ilícito, pero que se va a seguir produciendo de otra manera, porque detrás de eso siempre hay un negocio ilegal que está generando muchas ganancias. Y eso también nos lleva, y en otro panel se va a desarrollar con mayor detalle, que también hay que considerar la perspectiva de la ruta del dinero, la ganancia ilícita, el lavado de activos. Bueno, podría seguir hablando en esa línea, así que el tiempo es limitado, entonces también quiero pasar al segundo punto que quiero hacer referencia. Y es que cuando estamos pensando en la gestión de fronteras, muy particularmente cuando se asocia el tema del crimen organizado, estamos frente a un fenómeno tradicional, pero que hoy día se manifiesta de manera diferente. Y es en esa línea entonces que necesitamos pensar en lógica de la
modernización del Estado para enfrentar el crimen organizado contemporáneo que estamos viendo en nuestro país, pero no es una creatividad de nosotros, sino que es un fenómeno que supera a nuestro país y es un fenómeno que está afectando a la región, a nuestro continente y más allá de nuestro continente también, cuando vemos los problemas similares que están ocurriendo en la Unión Europea, por ejemplo. Es en esa línea que quiero dar solo 2 ejemplos entonces de pensar en lógica de adaptar nuestras instituciones a esta nueva dinámica que estamos observando. Por un lado, pensar en que necesitamos un control fronterizo en lógica de 24/7/365 o lo más cercano de aquello, porque también sabemos que en lógica de la administración pública no es hacer cambios radicales de la noche a la mañana, tenemos que hacerlos graduales, con planes pilotos y poco a poco. No tenemos probablemente hoy día la capacidad para duplicar la cantidad de funcionarios que tenemos haciendo esto, pero tenemos que hacer una planificación en una lógica de corto, mediano y largo plazo que nos permita ir ampliando las capacidades que necesitamos, que hoy día no tenemos y que requerimos. Un segundo ejemplo estaría asociado, y me parece tremendamente importante, las personas, los funcionarios que están en la administración pública, y tener claro que necesitamos tenerlos formados, capacitados y actualizados para enfrentar estos fenómenos. Y eso implica una formación continua y perfiles para determinados cargos en donde se evidencie su especialidad en las materias. Es por eso entonces que también tenemos que considerar esta arista si queremos un desempeño eficaz que dé cumplimiento a los objetivos que nosotros nos planteamos en términos de políticas públicas. Gracias, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Bien, Teniente Coronel, pregunta. Carabineros de Chile cumple una función, y usted lo decía en su presentación, que desde el año 2023 implica una coordinación interinstitucional con diferentes organismos públicos e instituciones de la defensa. ¿Cómo se está desarrollando esa coordinación? A su juicio, sin ánimo de hacer crítica, mucho menos, sino a su juicio, ¿es suficiente esa coordinación o Chile debiera pasar a un estado distinto de control fronterizo para garantizar la seguridad de sus fronteras? Bueno, bastante compleja la pregunta. Sin duda el escenario fronterizo hoy en día es un tema no menor, pero creo que en los últimos 2 años se ha hecho un cambio importante. La interacción que existe hoy en día entre carabineros y personal militar, ejército, fuerza aérea, la armada, ha marcado un paradigma o ha roto un paradigma importante referente a ello. Y es por esto que se ha trabajado en conjunto y en el último tiempo se diseñó un protocolo de actuación entre las instituciones. ¿Para qué? Para mejorar la coordinación entre sí, porque siempre van a haber algunos detalles, algunos roces, algunas diferencias. Es complicado interactuar el personal militar a una función netamente que era policial. Entonces ellos no fueron formados para esto. No es que sea un problema para ellos, pero sí es una situación diferente, por lo cual este protocolo viene a suplir y a cubrir algunas diferencias que había, algunas situaciones que constantemente mes a mes se van dando y se van trabajando a través de diferentes meses de trabajo. Cada región tiene reuniones de coordinación, como ya lo dije, semanales y mensuales, pero a su vez existe un proceso de capacitación que realizamos nosotros las policías al personal militar, donde todos los meses lo estamos adecuando y instruyendo las nuevas variaciones que existan en las tendencias de las bandas criminales que buscan cómo ingresar al país, de las nuevas metodologías de trabajo, las metodologías de control. Nosotros trabajamos en mesas conjuntas buscando las tecnologías que existen, como ya lo dije, en otros países. Entonces traemos ideas desde el extranjero y las aterrizamos a Chile y las vemos de acuerdo a la geografía y a la realidad nacional. Y también a la realidad de quién quiere ingresar aquí al país. Porque nosotros podemos tener un diferente tipo de control migratorio, pero tenemos que conocer quién es el migrante que ingresa al país, cuál es su objetivo, cuáles son las rutas, por dónde viene, cómo viene y en qué calidad lo hace. Entonces, para ello existe un análisis importante y súper asertivo de nuestro Departamento de Análisis Criminal y de todos los actores. Aquí, como hablaba el representante del Ministerio Público muy bien, nosotros tenemos una pequeña gran diferencia en el trabajo internacional. Tenemos tratados con las policías vecinas, entonces no tenemos que tener tanta burocracia para hacer operativos en conjunto. Podemos hacerlo más rápido. Es así con Bolivia,
Hemos hecho muchos operativos este año en conjunto, sobre todo en el sector de Colchane, con muy buenos resultados de detención de bandas dedicadas al narcotráfico, bandas dedicadas al contrabando de especies y también a los vehículos que bien nos hablaba ahí, donde hay una salida importante hacia los países vecinos. Yo por eso dije, son varios los países los que se ven afectados con esto, porque muchos países, sobre todo Paraguay, yo que trabajé en la frontera con Bolivia, fui jefe de tenencia de Chungará, ellos salen en forma regular con sus vehículos, en las denominadas cigüeñas, que son los carros o las rampas estas que trasladan 16, 14 autos. Ellos salen con sus papeles regulares por Chile. El problema es cómo lo hacen los otros países para llegar a su destino final. Y ahí es donde está el trabajo pendiente que sin duda se tiene que desarrollar a través de mesas y acuerdos. Estamos trabajando con Bolivia en adecuar nuestro protocolo de actuación con policía, porque nos limitan algunas situaciones de persecución, de traspaso del límite político internacional, que es un tema delicado. Nosotros hemos aplicado tecnologías a nuestros vehículos de GPS que evita o permite conocer la posición específica del dispositivo en el terreno, porque como lo nombré, la geografía es muy similar y uno dice, no, pero ¿cómo se pasa para Bolivia? Ese terreno es igual a veces, no se diferencia. Y con medio de tecnología hemos evitado cualquier tipo de suceso de traspaso del límite sin permiso. Y en esa materia hemos avanzado mucho. Así que eso. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, comandante. Para efecto de ilustración, porque todos han mencionado esto, pero para ponerle números, para que el público se identifique, digamos, con lo que estamos hablando, Chile tiene 7.801 kilómetros de frontera. Esa es la magnitud de nuestra frontera. 168 kilómetros con Perú, 942 kilómetros con Bolivia y 6.691 kilómetros con Argentina. Estamos hablando solo de frontera terrestre. Si a eso le sumamos el territorio antártico, 1.250.256 kilómetros cuadrados, ya es otro escenario, y si además le sumamos la frontera marítima y empezamos a indagar respecto de la zona contigua, las 24 millas, la zona económica exclusiva, el mar territorial, estamos hablando de mucho que cuidar para mantener nuestra soberanía y también la seguridad. De esa perspectiva, entonces, fiscal, don Mario, ¿qué reformas legislativas o normativas? Usted fuera, no digo presidente, digo rey, ¿ya? Porque tendría el poder absoluto. No hay nada que discutir con el Parlamento, ¿no? Usted es rey. ¿Cuáles serían las 3 reformas que usted implementaría para que a su juicio se lograra un control efectivo de las fronteras en lo que corresponde a su zona probablemente o a todo el país? Porque usted habló de la Fiscalía de Chile, así que en una de esas lo aplica a todo el país. Bueno, primero una cuestión que quedó pendiente de la pregunta anterior y que lo voy a enlazar ahora con lo que se me pregunta, pero creo que la Fiscalía tiene que estar donde están pasando las cosas, digamos. Y por eso es que también abrimos en Chacayuta la primera Fiscalía de Frontera y la denominamos de esa manera, que está operativa como una oficina de atención, pero esperamos que sea Fiscalía en algún momento, desde el 1 de enero del presente año. Y eso es un esfuerzo que hicimos sin pedir recursos, o sea, solamente fue con redestinación de funciones que teníamos dentro de la institución. Y además es la única fiscalía que hoy atiende hasta las 12 de la noche, que es el horario que tenemos. O sea, hasta desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y ya el esfuerzo de hacer un turno nocturno ya era imposible, pero creo que hay que caminar hacia allá, porque efectivamente no solamente hay que estar donde pasan las cosas, sino que a la hora que pasan las cosas. Bueno, y referente a las modificaciones legales, bueno, creo que tenemos una causa en Arica que ha tensionado a tal punto el sistema, que es la causa vinculada a los gallegos, que es un grupo o brazo armado de Tren de Aragua, donde la verdad es que quedó al descubierto o al desnudo todas las problemáticas que teníamos en nuestra legislación. Hay que recordar que hemos tenido en esa causa problemas graves, como la entrega del sobre en su momento con los nombres de los testigos reservados y de los agentes encubiertos a la Defensoría Penal Pública, lo que se revirtió rápidamente a través de los recursos que presentó el Ministerio Público, pero en la práctica eso ocurrió. Y bueno, se modificó legalmente y desde hace 2 semanas en la ley que se publicó vinculada a reincidencia, viene una norma, ¿cierto?, que ya prohíbe hacer eso mientras no esté ejecutoriada la resolución.
Eso lo pedimos nosotros, obviamente, desde Arica y fue a raíz de esta causa. Recordemos también que tuvimos problemas respecto de los traslados de los imputados, porque la Defensoría Penal Pública, y esto, bueno, lo voy a recordar de esta manera. Hasta antes de esta causa era impensado que una persona que estaba siendo juzgado en un territorio jurisdiccional cumpliera prisión preventiva en una cárcel distinta a ese territorio jurisdiccional. ¿Qué nos pasaba en Arica? Que nos fue muy bien con las detenciones, teníamos cerca de 60 personas de esta organización en la cárcel, pero se transformó la cárcel luego en su centro de operación. Entonces, conjunto con Gendarmería, impulsamos el traslado de los distintos, digamos, sujetos en prisión preventiva. Se presentaron por parte de la Defensoría los recursos de amparo correspondientes y teníamos este ir y venir, ¿cierto?, porque eran acogidos los recursos de amparo, hasta que la Corte Suprema cambió su interpretación y hoy día nadie discute en estas causas que la cárcel de máxima seguridad de Santiago, por ejemplo, tenga sujetos en prisión preventiva de Puerto Montt, de Arica, de Iquique o de otras regiones. Pero eso no era así hasta hace 2 años atrás. Eso no se ha modificado, pero sería bueno que se reforzara. Y la otra línea tiene que ver con la protección de los testigos y la protección sobre todo de los agentes encubiertos y de los funcionarios de nuestras policías que están participando, ¿cierto?, en las investigaciones. Hoy día, si un agente encubierto, por ejemplo, sufre que está con una identidad distinta, que está haciendo su trabajo, pero sufre, por ejemplo, una apendicitis, algo tan simple como una operación, y va, ¿cierto?, a atenderse a un centro asistencial, no tiene provisión. Y la única forma de tenerla es revelando su calidad de agente encubierto y, por lo tanto, poniendo, digamos, todo el sistema en jaque. Mencioné ese problema pequeño, pero eso se puede extrapolar a varias situaciones respecto de estos funcionarios. Entonces, tenemos funcionarios que realizan una labor. En esta causa en particular de los gallegos, tuvimos personas que estuvieron viviendo en Cerro Chuño, que era el lugar donde estaba instalada esta organización, que compartieron con ellos, que su seguridad, digamos, la pusieron en jaque para el beneficio de todo el resto de nosotros. Y no los podemos, digamos, premiar de esta forma, digamos, hay que crear una institucionalidad adecuada. Yo creo que en esos ámbitos, bueno, y para qué voy a hablar de mejores reglas, digamos, o acceso de información por parte del Ministerio Público, como las cuentas corrientes, como, bueno, pero eso es todo un mundo también que se está trabajando en aquello. Creo que en esas tres dinámicas, digamos, tendría que ir las modificaciones, las profundizaciones para mejorar las investigaciones, sobre todo en materia de crimen organizado. Perfecto, muchas gracias, fiscal. Bien, don Diego, desde la perspectiva de la industria automotriz nuevamente, ¿qué rol juegan las aduanas y el control fronterizo en la importación de vehículos y piezas? Y a juicio de la industria, ¿qué mejoras podrían implementarse para aumentar la eficiencia de los procesos de fiscalización, digamos, manteniendo obviamente también los altos estándares de seguridad de las partes y piezas importadas? A ver, Felipe, yo creo que aquí lo que ha mostrado la experiencia, tú puedes solucionar estos problemas y durante muchos años se intentó por la vía de la colaboración internacional entre agencias, entre aduanas, Chile con Bolivia o Chile con Perú, por la vía de tratados que están suscritos, se encuentran vigentes, son de redacción perfecta si tú quieres, pero lo más efectivo ha sido la adecuación de normas de carácter local. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un tratado de larga data ya para la devolución de vehículos robados con Bolivia, que se hayan detectado ya y que eran chilenos. En los últimos 10 años de aplicación, 2 vehículos han sido devueltos con aplicación de este tratado, ¿ya? Por una dificultad tremenda de aplicación, tienes que contratar a alguien en Bolivia, hacer todo el procedimiento judicial, y lo que se volvió fue un container con chatarra, no fueron los autos recuperados. Por lo tanto, era algo que no carecía de cualquier valor y el acto jurídico muy bonito, pero inservible. Ejemplo segundo, Perú hace poco ha adecuado sus normas locales para prohibir, al igual que Chile, la importación de vehículos usados. En Perú está permitida, tienen un mercado automotriz mucho más pedestre que el nuestro, más chico, menos competitivo. Pero esta prohibición absoluta, que empezó en su primera etapa de aplicación, no recuerdo si en enero o febrero de este año, y va a durar 2 años más, es una tremenda buena noticia, porque significa que se cerró ese eventual mercado que igual era un foco de afectación. Bolivia no lo ha hecho, Paraguay tampoco, pero cuando adecúan sus normas de carácter local, nos ayudan mucho a nosotros también. Entonces yo creo que, si me pusiera en la postura del fiscal de ser el monarca absoluto, buscaría adecuar normativas. Y creo que el potenciamiento tenemos que hacerlo a nivel de aduanas, efectivamente,
Este año yo creo que hemos tenido un buen ejemplo normativo para cerrar la primera puerta. El auto te lo robaban en Chile, el tráfico de vehículos usados, ilícitos en nuestro país. El principal foco era darle una nueva vida al vehículo, te lo blanqueaban o gemeleaban, clonaban, el término que a ustedes les guste, pero lo vendías como si fuese un auto nuevo, haciéndote pasar por un concesionario oficial. Eso se detuvo en un trabajo entre agencias de nivel local, liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior. Se creó un registro único oficial de todos quienes te pueden vender un auto nuevo o usado en Chile. Y eso dejó fuera a las bandas delictuales, que clonaban la identidad de concesionarios de muy larga data, usaban el sistema de empresa en un día, le daban una nueva vida al vehículo. Pagaban el impuesto verde para inscribirlo de nuevo, así que eran delincuentes ambientalmente responsables. Pero más allá de eso y del pilar de sostenibilidad que tienen estas bandas tremendas, se les cerró ese negocio y bajó bastante este ratio. Bueno, con aduanas falta, creo yo, potenciar bastante la fiscalización, sobre todo en el mercado de partes y piezas, que es en lo que llamamos el mercado secundario. Hoy día la delincuencia, los robos y el tráfico ilegal fronterizo que se ve en vehículos motorizados es para charquearlo y venderte las partes o piezas, que es algo que está fuera de todo control y posibilidad de registro formal. Las desarmadurías en Chile son en su gran mayoría informales. La última medición que hicimos con Medio Ambiente puntualmente fue que un 95% son informales, solo un 5% tiene sus papeles al día. Pero no hay herramientas de fiscalización. Cuando carabineros o inspectores la fiscalizan, la cierran por no pago de patente comercial. Y eso significa que hoy día sigue habiendo un mercado muy atractivo para robar estos vehículos y cometer toda clase de fechoría, porque es atractivo venderlos así. Entonces, una fiscalización y prohibición al ingreso de esas partes o repuestos en carácter usada, y digo yo fiscalizarlo, podría ayudar en eso. Se han intentado hacer algunas ordenanzas de aduana, pero no han prosperado, y es en el foco que pondría yo, donde gastaría la bala de plata siguiente. Muy bien, muchas gracias, Diego. Carolina, ¿cómo consideras que las instituciones públicas pueden mejorar su gestión para fortalecer el control fronterizo y la seguridad? En este sentido, y haciendo una aproximación inicial bastante general, decir que necesitamos transitar de lo que es superar lo que es la competencia entre las instituciones públicas a una actuación más sinérgica. Y en esta línea entenderlo en 3 dimensiones. La primera, lo que es la coordinación intraagencial. Uno a veces interactúa con una institución y depende con qué entidad hable, cómo se aborda el tema, cómo se ve el tema, cómo se enfrenta el tema. Segundo, pensar en términos de colaboración interagencial o interinstitucional, interministerial, depende de qué institución estamos hablando. Y tercero, trabajar en la lógica de profundizarla y ampliarla de la cooperación internacional. Y particularmente con los países vecinos, pero los temas que estamos hablando, y ya se explicaba anteriormente, necesitamos mirar más allá de los países vecinos, pensar en lógica de Latinoamérica al menos, y sin duda también más allá de nuestro continente. Hay interesantes esfuerzos que vemos, y no es decir que no se hace nada, pero necesitamos hacer mucho más, y en ocasiones la sensación de que tenemos que ponerle acelerador. Hay encuentros a nivel de autoridades y eso es tremendamente importante, pero lo que ahí se logra y lo que ahí se plantea tiene que traspasarse a la gestión, a las entidades que están gestionando, para que efectivamente puedan llamar por teléfono de un país a otro, de una institución a otra, y no solo contesten, sino que compartan la información que se está pidiendo, respondan al requerimiento que se está haciendo en forma oportuna y eficaz. En lo sustantivo, me parece que esos son algunos elementos que necesitamos considerar cuando estamos pensando en lo que es la gestión para fortalecer el control fronterizo y la seguridad. Y ciertamente hacer una pequeña referencia a un punto que también sé que en el marco de este congreso se va a abordar el día de mañana, y es la gestión de la información, particularmente en lógica de la gestión de información pensado en términos de inteligencia. Nosotros necesitamos hacer algunos cambios a lo que es la regulación de inteligencia que hoy día tenemos en el marco de la ley 19.974. El fiscal acá nos da un ejemplo con respecto a eso, de cambios que necesitamos hacer para poder enfrentar en mejor forma lo que hoy día está afectando a la seguridad del país, y en ese sentido también tener una mejor capacidad para entender
qué perfiles de amenaza nos están afectando y entonces hacer coherencia con los cambios que como Estado necesitamos realizar en la lógica de fortalecer, robustecer la seguridad que necesita hoy día el país y sus habitantes. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Bien, hemos escuchado, digamos, 4 ponencias muy complementarias y quizás uno, si tuviese que tratar de, antes de pasar a la última pregunta, tratar de resumir o más bien hacer una especie como de integración de las intervenciones, todas atienden, con matices, digamos, a aumentar la sinergia entre instituciones y a entender que el control fronterizo es algo más que el tema policial, que tiene que ver, digamos, con un conjunto de medidas legislativas, administrativas, de colaboración, para que sea mucho más eficaz. Me voy a permitir 30 segundos, digamos, pero contar una experiencia. Cuando era subsecretario del Interior, tuvimos una situación muy compleja en un paso fronterizo habilitado. Hubo una discusión porque el Servicio Nacional de Aduanas no dejaba que Carabineros operara en la zona primaria. Ellos dijeron que la zona primaria era exclusiva de ellos. Entonces le dije, mira, aquí la idea es que en un paso fronterizo todos cooperemos porque el objetivo es común. Ellos insistían que no iban a permitir porque su ley orgánica, porque la tradición, porque la historia hacía que no podían entrar fiscales, que estaba recién instalado el Ministerio Público, no podían entrar Carabineros, no podían entrar investigaciones, sino que solo el servicio de aduana. Entonces yo tomé la decisión, como no tenía competencia legal para poder obligarlo, le dije, no hay problema, porque como el paso fronterizo es mío, agarren su equipo y se instalan afuera con su zona primaria. Que fue la única forma de lograr que finalmente se instalara y se hiciera un trabajo, se firmó un protocolo de trabajo conjunto. Pero muchas veces falta, más que una regulación, es una voluntad de colaboración en torno a un objetivo común y no en torno a tener ciertos logros de corto plazo de ciertas instituciones. Y ahí creo que hay un tema súper delicado que lo planteaba también Carolina. Dicho lo anterior, pregunta ahora para todos los panelistas, ¿ya? Para ir viendo esto en relación con lo que tenemos hoy día. Hoy día estamos en la Expo Seguridad Expo, y afuera tenemos un conjunto de proveedores de servicios, de productos que buscan mejorar las condiciones de seguridad de diferentes industrias o requerimientos. En ese sentido, y considerando lo que hemos dicho, la cantidad de kilómetros que tiene nuestra frontera, ¿cómo visualizan ustedes la integración de nuevas tecnologías en el sistema de control fronterizo? Entendido el control fronterizo no solo como la primera línea, digamos, de identificación de potenciales ingresos irregulares, sino también de control de partes y piezas, como control de manejo de información, data lake de información, etcétera, o trabajo de inteligencia o medidas intrusivas en el marco de investigaciones judiciales. ¿Cómo ustedes visualizan, como digo, la incorporación de tecnologías en los diferentes procesos que involucra el control fronterizo? Comandante. Bueno, sin duda la integración de la tecnología aquí es fundamental, porque lo primero que tenemos que tener claro son los procesos que existen en el control migratorio, donde primero tenemos la prevención, la reacción y posteriormente la investigación. En la prevención es la función que realizamos tanto Carabineros como Ejército fuera de los complejos fronterizos. Dentro del complejo la realiza PDI, SAC y Aduana. Y en esa etapa es importante la tecnología porque permite ver lo que el ojo humano no puede ver. La tecnología nos permite escanear una maleta, escanear un vehículo, encontrar lo que la persona desea ocultar a la vista humana. Un CAN especializado en droga permite detectar una droga oculta, un elemento oculto. La tecnología nos permite cubrir un radio mucho más amplio de detección. Como usted nombró los kilometrajes, yo en mi posición hablaba de 2.800 kilómetros, que es la macrozona norte solamente. Y para ello, si tuviésemos que tener un carabinero parado cada 50 metros, imagínense la cantidad de humanos que se necesita. Insoportable eso. Entonces la tecnología nos permite eso. Después, continuando con las materias, la tecnología nos permite el análisis criminal. Podríamos analizar, como decía ahí, la importación de piezas, partes, saber su origen, la interacción con los otros países para saber dónde fue fabricado legalmente ese producto o dónde realmente fue fabricado, porque la etiqueta puede darse mucho.
poder conocer si esa etiqueta es real o no. Entonces, la tecnología nos entrega un avance gigante desde la A a la Z para mí. Para mi juicio, si no consideramos tecnología, nos quedamos en la de piedra y no vamos a poder contrarrestar las nuevas bandas criminales que día a día van apareciendo. Entonces es fundamental, para mí es un pilar fundamental y por eso nosotros como Carabineros estamos abocados a ello y estamos tratando con nuevas tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias, comandante. Fiscal, cuéntanos, ¿cómo usamos la tecnología o qué tipo de tecnología deberíamos usar para ayudarlo en la resolución de los problemas que muchas veces enfrenta el Ministerio Público en las investigaciones penales? Bueno, control de fronteras significa evitar los delitos transnacionales, no es otra cosa, que son los que se mencionaron en la presentación y quizás podríamos sumar otros más, como el tráfico de especies protegidas, ¿cierto? O el tráfico de especies con valor cultural. Creo que con eso, más lo que ya mencionó Carabineros en su exposición, tenemos una alta gama, ¿cierto?, de delitos que pueden cometerse por bandas criminales, ¿cierto?, y que tienen que ver con la protección de nuestra frontera. O la necesidad de mejorar las tecnologías, tanto en medios para revisar teléfonos, por ejemplo, en medios para operar con drones en algunos lugares, o incluso en temas de seguridad para que los operarios del sistema puedan acudir a un lugar sin temor, ¿cierto?, o verse expuestos a una determinada tragedia por una respuesta armada de algún tipo de grupo o de banda organizada. Bueno, y hoy día, ¿para qué hablar del tema marítimo? Que en el norte hemos tenido bastantes causas donde hemos tenido que trabajar con cooperación de la Armada para evitar que el ingreso de la droga sea por esta vía. En las regiones de Arica y Parinacota nos tomamos esto en serio el año 2021 y nos ocurría, por ejemplo, que si a alguna banda le incautábamos un teléfono celular, teníamos que mandarlo luego a Santiago o en el mejor de los casos también, bueno, Antofagasta quizás, para realizar la apertura de ese teléfono y poder analizar su contenido. Y eso podía demorarse semanas o incluso meses. Y ya, bueno, era muy frustrante tener información con ese nivel de desfase porque la información para la persecución penal tiene que ser inmediata. Hoy día tenemos esa tecnología en Arica, en el Ministerio Público, la tiene solamente la Fiscalía de Arica por ahora, la Fiscalía Metropolitana Oriente y creo que la de la región del Maule. Pero esa es una necesidad que debería estar en cada una de nuestras regiones y sobre todo en aquellas que tienen ciertos temas de carácter fronterizo. Encontrar un teléfono en frontera, en este caso en Chacayuta, que es nuestra frontera con mayor problema, y si ese teléfono podemos aperturarlo y analizar su contenido a los días siguientes o incluso al mismo día, según el tipo de teléfono de que se trate o la tecnología que adquiramos para ese efecto, la verdad es que nos da o nos pone a la vanguardia en poder reaccionar frente a lo que está ocurriendo en ese momento en particular con esa organización criminal en particular. Así que creo que la tecnología es vital para poder atacar a este tipo de organizaciones. Y en cuanto a la seguridad, bueno, es lo mismo. O sea, ese equipo investigativo tiene que concurrir en un vehículo blindado. Yo así lo entendía el año 2021. Si yo quiero que mis fiscales estén más en terreno, tengo que mandarlos con un vehículo con esas características, tengo que enviarlos con un equipamiento adecuado. Y no es por exagerar, porque el año 2021 efectivamente se nos tildó a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota de exagerado. Y hoy día, por el contrario, se nos pide asesoría para poder actualizar, ¿cierto?, los protocolos en ese mismo sentido. Creo que esto hay que tomárselo en serio. No queremos, primero, en lo personal no tengo alma de mártir. Y en segundo, no quiero ser el primer fiscal regional que tenga a uno de sus fiscales caídos en algún operativo. No quiero ninguna de las dos cuestiones. Y creo que a nivel nacional nos tenemos que tomar todas las instituciones en serio esta lucha, recordar de la misma manera. Y esto quiero decirlo para terminar. Cuando comenzó el problema del Tren de Aragua el año 2021, digamos, o que nos tomamos en serio esto, la conversación con mi equipo fue respecto del fiscal o del equipo que se iba a hacer cargo es: no te podemos proteger, esto va a ser duro, se va a venir complejo, por lo tanto te quiero trasladar ahora mismo con tu familia y quiero que desde otra región investigues esta causa.
Eso tampoco se entendió mucho al principio, pero después parecía lógico, y sobre todo con las amenazas que han sido públicas que ocurrieron con posterioridad. Pero, por ejemplo, trasladar a su hijo desde una universidad del Estado en la región de Arica a otra universidad del Estado en otra región, tuvo que hacerse a punta de favores, y no de una institucionalidad que simplemente dijera, esta persona se tiene que trasladar de un lugar a otro y punto, digamos. Creo que ahí estamos muy al debe como Estado. Ocurrió lo mismo con el trabajo de su señora. Y la verdad es que cuando cada una de esas cuestiones las teníamos que ver, reitero, las tuve que ver personalmente y conversando con los rectores. O sea, y cada vez que se conversaba, estábamos de una u otra manera también explicando o vulnerando el secreto de la investigación, porque estábamos dando antecedentes que tenían que ver con los motivos. Eso no es posible. Creo que en la época en que estamos, con el nivel de Estado que tenemos, ese tipo de cuestiones no se condicen con quién creemos que somos y cómo deberíamos actuar en estas causas. Muy bien, muchas gracias, fiscal. Diego, la tecnología preventiva y reactiva. A ver, en este punto, en la automotriz, que es uno de los delitos de mayor connotación social, son en general que producen mucho temor en la población chilena. Yo creo que se han hecho avances a nivel de análisis biométrico, a nivel de inteligencia artificial y también de otros apartados registrales electrónicos que son tremendamente positivos. Lo que más ha avanzado en Chile es el apartado registral del vehículo. Yo creo que eso ha sido un tremendo esfuerzo. Comenzó con la Ley de Transformación Digital del Estado hace varios años. No ha terminado a nivel nacional, funciona mucho en las grandes capitales regionales, pero a nivel de regiones y provincias todavía falta hacer un trabajo. Me refiero a que la carpeta de los vehículos hoy día es completamente electrónica. Y eso es muy bueno, muy trazable, desde el ingreso del vehículo oficial a Chile, con carpetas en aduana, con documentación vigente, a la primera inscripción, a los permisos de circulación, que están siendo cada vez más electrónicos. O sea, tú puedes hacer una tracería muy buena. Por eso yo fui capaz, en la primera intervención que hice, darles una cifra tan acotada de cuánto fue la cifra ilegal el año 2021, por ejemplo. O sea, en eso creo que somos un sector que ha logrado avanzar mucho y eso es un tremendo ejemplo. Luego, yo creo que estamos un poco retrasados en apartados de inteligencia artificial. Hay proyectos de monitoreo y utilización de cámaras para detectar vehículos ilegales, fraudulentos, que se han anunciado que comenzarían este semestre sí, este semestre no. Pronto se supone que va a haber una gran red de conectividad de cámaras, y no me refiero al CATI, que es el tema de los fotorradares para los partes de exceso de velocidad, no, me refiero a monitoreo de seguridad en centros comerciales, en puntos públicos, por supuesto a nivel fronterizo, en el que no había comunicación entre las agencias para poner a disposición las cámaras en tiempo real y que se puedan hacer operativos cuando se detecten vehículos con encargo por robo. O que van a salir del país porque fueron robados hace 5 minutos atrás. Entonces eso obviamente, yo sé que es difícil, pero la tecnología hoy día está. Y creo, Felipe, también que la regulación chilena tiene algo que es tremendamente a favor. Cuando el Ministerio de Transporte nos dice a nosotros como importadores de vehículos livianos, medianos, pesados y también maquinarias, todo, incorpore tal elemento, se incorpora y punto. Y eso te permite hacer un avance paulatino en el tiempo que es tremendamente positivo. Ejemplo, el inmovilizador antirrobo. Se incorporó 2012, tiene ya más de 10 años, y eso logró eliminar el robo de vehículos con mayor éxito. Por supuesto hay vulnerabilidades en la calle, ¿no es cierto? Se cambió al portonazo y la encerrona, o sea, ya no te pueden echar a andar el auto, te lo roban de esta manera. Hemos incorporado chips, hemos incorporado GPS, pero solamente en cierta parte del parque automotor. Naturalmente cada vez va a haber mayor tecnología, hemos hecho pilotos con aplicaciones de transporte de pasajeros, pilotos de detección biométrica. Ustedes deben recordar una aplicación que se llamaba BIT, que tenía vehículos que el conductor le leía una cámara y si tú te subías a manejar el auto no arrancaba y no se movía. Por lo tanto, se han hecho varios ejemplos que pueden ser interesantes para mejorar el transporte menor de pasajeros. Ese tipo de ejemplos hay que ver en qué región implementarlo. Tenemos delitos distintos en la frontera norte. Efectivamente, el robo de camionetas se hace con modalidades y fines muy distintos. Tenemos desde para convertirlas en partes o piezas, o de frentón para pagar drogas con la camioneta entera. Entonces, todos esos avances biométricos también se pueden implementar en los vehículos,
No se ha hecho por obvios motivos, nosotros creemos que se debiese avanzar en eso. Pero creemos que a nivel registral se ha avanzado bastante bien. Esa implementación en Chile ya tiene más de un 60% de cumplimiento, falta un 40% en regiones, y esperamos que prontamente, junto con el Registro Civil y el Ministerio de Justicia, se avance con mayor fuerza en eso. Perfecto, muchas gracias, Diego. Carolina, lo mismo. La tecnología, cómo la implementamos, cómo la aplicamos, tanto en el ámbito preventivo como quizás incluso en el ámbito de la cooperación y la colaboración interinstitucional. Sí, en esa línea, bueno, recordar un eterno desafío que tenemos, porque hablamos ya hace bastante tiempo respecto a esto, avanzar en una efectiva gestión de la información en términos de bases de datos interoperables. Sigue siendo un desafío en nuestro país y ahí estamos al debe en una lógica de compartir de tecnología aplicado en lógica preventiva, porque el tema de las bases de datos justamente nos permite particularmente poder anticipar una situación ante la que estamos o pudiéramos estar y por falta de información simplemente no nos damos cuenta y tenemos muchísimos casos respecto a aquello. Segundo, y dado que estamos hablando en esta línea de gestión de información electrónica, hacer especial referencia a que debe haber mucho cuidado con la seguridad de esto y en ese sentido aplicar todo lo que se plantea en lógica de política de ciberseguridad, estrategias de ciberseguridad, protocolos de ciberseguridad es clave, porque acá hay información de personas y no podemos vulnerar su privacidad y eso no puede ser un impedimento para que desde el Estado se cuente con la información que se necesita para diseñar políticas o enfrentar situaciones en particular cuando el ciudadano u otra organización se acerca para determinados requerimientos asociados al emprendimiento, al comercio, al desarrollo o inclusive poder orientar políticas de seguridad. Y finalmente quiero cerrar con una idea cuando estamos pensando esto en lógica de frontera. Ya se está hablando hace un tiempo a nivel internacional y desde nuestro país debiéramos tomar el tema y desarrollarlo en nuestra realidad, lo que es la gobernanza digital de fronteras. Y en ese sentido, tomar los beneficios que la tecnología nos ofrece, tener mucho cuidado con las vulnerabilidades que hay, porque la idea es una mejor gestión y eso es siempre usando en la mejor forma posible la información para alcanzar los objetivos de gestión, pero siempre teniendo cuidado de no poner en peligro datos personales de las personas, porque también tenemos que resguardar sus derechos fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado interesantes planteamientos de 4 grandes panelistas, a quienes les agradezco su generosidad de compartir sus conocimientos y experiencias. Sin duda yo me quedo con la sensación, primero, de la necesidad, como decía el fiscal, de tomarse en serio el tema de la seguridad, a partir ya no solo de entender que la seguridad es más o menos policía, sino que ver todas estas aristas adicionales que nos explicaba el fiscal para la protección de los funcionarios, para el éxito de las investigaciones, también desde el punto de vista de la cooperación interinstitucional, tener la posibilidad, por ejemplo, de que se compartan tecnologías para evitar que una institución tenga una tecnología, otra tenga otra, no sean compatibles y al final del día tengamos que estar duplicando, triplicando o multiplicando gastos finalmente, ¿no? Agradecerles porque además también no solo nos permitieron conocer lo que se está haciendo, los esfuerzos, sino también los desafíos. Y creo que hay muchos desafíos. Un país que quiere motivar la inversión, el desarrollo e incluso potenciar su democracia como desarrollo de los ciudadanos y su libertad, requiere como condición básica la seguridad, que es uno de los aspectos que el control fronterizo tiene que garantizarnos. Me atrevo y me aventuro a decir que habría sido ideal que hubiésemos tenido, se invitó a representantes del gobierno también para participar en el panel, porque hay un aspecto que solo corresponde a la autoridad pública y que dice relación, por ejemplo, con la posibilidad de tener acuerdos multilaterales en la región, dado que viene una segunda ola migratoria de Venezuela, y eso no es justo que quienes están en la frontera misma tengan que hacerse cargo de un fenómeno que viene ya cruzando Brasil, digamos, y que hay que enfrentarlo en algún minuto geopolíticamente con los otros gobernantes. Entonces, esto es parte de un todo, digamos, que debiera trabajarse en conjunto. Bueno, reitero mis agradecimientos y les pido para todos los panelistas un fuerte aplauso y que tengan muy buenos días. Bueno, queremos agradecer a los integrantes de este primer panel de esta jornada, Cruzando Fronteras, Experiencias en Control y Gestión Fronteriza. Y les vamos a pedir, por favor, si se pueden poner de pie, porque queremos una foto oficial con cada uno de ustedes.
Pero aprovechando también que está el alto mando de Carabineros, queremos saludar a la general Karina Sosa, la queremos invitar a este escenario, a la general Marcela González y también al gerente general adjunto de FISA, don Rodrigo Lobo. Los queremos invitar también para una fotografía. Agradecer, por supuesto, esta participación. Este primer panel que realmente ha sido bastante enriquecedor. Queremos agradecer, por supuesto, al moderador, al abogado Felipe Arboe, de Arboe y Compañía, al teniente coronel Eric Ventur, jefe de Fronteras de Carabineros de Chile, Diego Mendoza, secretario general ANAC, Mario Carrera, fiscal regional de Arica, y Carolina Sancho, subdirectora académica de ANEP. Ahí está la fotografía y estos aplausos para cada uno de ellos. Y también queremos agradecer con un obsequio, digamos, la participación de cada uno de ustedes. Así que invitamos al equipo de FISA que nos acompañe para entregar este reconocimiento a cada uno de los participantes. Seguridad Expo, este congreso importante. Muy bien, estos agradecimientos. Más aplausos, por supuesto, por lo que han entregado. Y ahora los queremos invitar cordialmente, justamente ahí al ingreso, tenemos un coffee break. Por razones de tiempo, les proponemos unos 10 minutos para el coffee break y después volvemos, porque tenemos a continuación la exposición 1, Mares más seguros, el rol de Directemar en la seguridad nacional. Después vamos a ir con el segundo panel, que se va a referir justamente en rastreando las finanzas del crimen organizado a nivel global. Y después, al final, la jornada de esta mañana, vamos con la segunda exposición, la amenaza continua, un informe del Reino Unido sobre el crimen organizado y sus prioridades en Latinoamérica. Quedan cordialmente invitados al coffee break y nos vemos aproximadamente dentro de 10 minutos. Muchas gracias.